Y sean bienvenidos a un nuevo video y esta vez estamos con la parte 11 de 10 mods de Ark que deberías probar este 2023. Y sí, después de mucho tiempo volvemos a esta serie de mods que pues ahora les tengo unos 10 mods que a mi parecer pues son muy interesantes. Así que empecemos con el primero. El primero es Realistic Ballistic Weapons. Este es un mod para aquellos que les gusta tener o usar armas dentro del juego y pues les encantaría tener muchas más de las que hay. Ya sabemos que un arc tradicional pues solo contamos con 3 o 4 armas de fuego y pues con este mod podremos tener muchísimas más y aparte que tienen una estética muy interesante. Aquí podemos ver todas las estructuras y pues balas, municiones y armas que tiene este juego, bueno este mod, y lo que vamos a hacer es probarlo. Vamos a pasarnos todas estas cosas y bueno, cada uno de estos de los mods que he ido presentando, bueno, la mayoría tiene su propia mesa de crafteo para que puedan elaborarse este tipo de herramientas o armas. Bien, aquí vamos a ir pasando todas nuestras armas para ir probando. Y algunas pues requieren un tipo de munición especial, algunas otras pues requieren las municiones tradicionales del mismo arc. Y pues ahora lo que vamos a hacer es ponerlo a prueba. Incluso tiene accesorios que nos puede ayudar en diferentes situaciones, ya sea mira térmica, visión nocturna o una mira holográfica como es la que tenemos aquí. Bien, lo que vamos a hacer es probar este que pues parece un AK y tiene muchísimo daño, ahí podemos ver, y pues aparte de que también tiene un retroceso un poco interesante, vamos a probar el revólver, que bueno, este es un revólver de 2 balas, bueno, un tipo de revólver, ¿no? A los que saben de armas pues saben cuál es el nombre exacto de este. Ahora tenemos unas veretas dobles y que pues también vemos que tiene un daño considerablemente alto. Probamos este que es, me parece que es una Uzi. Y pues parte de que hace mucho daño, porque 70 y teniendo 3 balas, pues a un nivel de mundo bajo, pues podemos acabar con cualquier dinosaurio que se nos presente. Ahora tenemos esta ametralladora que tiene, bueno, que le puedes agregar un tipo de mira especial. En este caso tenemos la mira nocturna, que claro en el día se ve muy brillante. Lo ponemos y probamos de noche y pues hace 231 y tiene muchísima munición para probar. Aparte de que tiene pues la posibilidad de cambiar accesorios. Ahora probamos con este rifle que también tiene muchísimo daño y aparte tiene mucho alcance. Vemos aquí que en el momento de disparar, pues aparte de que se ve la ráfaga que viene a ser la dirección donde se está apuntando, pues es una buena opción de mod para aquellos que les gusta este tipo. Bien, continuamos con Balanced Narcotics. Este es un mod para aquellos que les gustaría tener pues diferentes tipos de narcóticos y que bueno, les ayude a poder domesticar diferentes dinosaurios de una forma mucho más sencilla. Simplemente necesitamos craftear estos tipos de flechas, dardos y narcóticos y utilizarlos en nuestras armas tradicionales como puede ser arco, ballesta o el rifle de cañón. Aquí por ejemplo tenemos este dardo. Vamos a probar también la trampa que pues agrega también torpor al momento de pues que un dinosaurio entre en contacto con ella. Bien, aquí vamos a armar esta trampa. Ahí lo tocó. Y vemos que pues agrega un torpor. No es tan alto, pero es considerable. Si agregamos muchísimos de estos, nos sirve para niveles bajos. Y ahora vamos a probar la flecha narcótica. Cada una de estas pues tiene en la descripción cuánto de torpor hace. Algunos es por 5, por 15, por 30. Y vemos que con un flechazo podemos domesticar o pues dejar inconsciente a un dinosaurio, en este caso a este Triceratops, que con un flechazo pues ya cae y podemos domesticarlo pues fácilmente. Una ventaja de esto es que pues puede agilizar nuestro modo de juego, pero aparte de que pues puede ser utilizado en servidores, ya que los costos de crafting pues pueden ser modificados y pueden ser utilizados de diferentes formas. Ahí yo dejo algunas ideas que pueden utilizar con respecto a este mod. Y bien, continuamos con el siguiente mod, que es Seed Farm, para aquellos
que les gusta pues la agricultura en diferentes juegos, este mod agrega la posibilidad de tener semillas de diferentes recursos. Así como la frase famosa de que el árbol, bueno, de que el dinero no crece en un árbol, pues esta vez las perlas, todos los tipos de recursos metal van a crecer, van a ser, pues, se pueden plantar y vamos a poder obtener estos recursos en pues estas estructuras que les voy a mostrar aquí a continuación. Primero necesitamos craftear también las semillas, necesitamos hacer un invernadero como cualquier proceso para poder hacer crecer ya sea las bayas o pues vegetales. Es el mismo proceso, sin embargo aquí necesitamos un poco más de esfuerzo porque necesitamos ciertos materiales y ciertos recursos que pues vamos a ir recolectando en nuestro mundo, que por defecto se van a ir agregando. Por ejemplo, con este tipo de cristal, pues lo que podemos hacer es obtener abono especial para este tipo de semillas. Necesitamos también heces de animales y mezclado con el cristal pues obtenemos el abono que al momento de colocarlo al pues crop pues podemos obtener estos recursos. Por ejemplo, aquí vamos a ver electrónica, aquí tenemos cristal y ahora vamos a probar con metal. Simplemente necesitamos agregarle el abono a nuestro huerto. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a este objeto que es pues para poder elaborar el abono y pues obtendremos el abono para poder plantar nuestras semillas. Bien, por este lado tenemos una hoja de cálculo con los diferentes códigos de spawn que también están en la descripción del mod de Seed Farm para que ustedes puedan probar y pues obtener los códigos de spawn para poder probarlo y así entender un poco más a fondo de qué trata el mod. Bien, vamos a reanudar y vamos a probar que pues al momento de agregar el abono pues vamos a tener el recurso. Aquí vamos a quitarle, le agregamos a nuestro huerto y esperamos a que aparezca. Bueno, en este momento presioné la letra G y pues se destruyó el huerto, pero en lo que pasó el tiempo pues generó el metal. En este caso no es un metal puro, sino es un metal para poder cocinar. Bien, ahora continuamos como cuarto mod, Conquer the Seas, para los que les gusta navegar y tener diferentes tipos de embarcaciones, barcos, flotas y todo relacionado a pues expediciones marinas. Tenemos este mod, el cual también requiere una mesa de crafteo en el que vamos a poder elaborar diferentes armas, estructuras, ya sea para poder agregar a nuestros botes e incluso también poder fabricar los mismos. Tenemos galeones, botes, lanchas, botes de pesca y entre otros. Ahora vamos a probar que pues cada uno de estos también requiere gasolina para poder funcionar, así que necesitan craftear gasolina. Y aparte agrego un minimapa en la parte superior izquierda. Y estos son, bueno, tienen como una temática de criaturas. Ahí lo van a poder ver. Y aparte llega con un menú con el que nos da cierta información para poder utilizar y ver cuáles son las teclas con las que podemos interactuar con estos objetos, con estos barcos. Aquí vamos a ver que tenemos esta lancha que es, bueno, un barco de pesca. Y tenemos los controles y algunas notas especiales y configuraciones que podemos agregar para, bueno, para el funcionamiento de este mod. Ahí podemos ver que también tiene el modo de pesca que se activa en este caso con la tecla R. Y pues así es, nada más sencillamente nos agrega esto, bueno, esta variedad de botes y barcos que pues por lo visto están muy bien hechos. Y aparte de que es realista porque pues necesita gasolina. A diferencia de pues otros botes, el bote Ark, en el bote vanilla de Ark, pues que no se necesita. Ahora vamos con uno de los mods más interesantes que les voy a mostrar, que es Fertilized Egg Spawner. Como su nombre lo indica, va a poder spawnear huevos ya fertilizados. Aquí tenemos 3 de estos. Y lo que vamos a hacer es presionar la tecla E con fuerza por un tiempo. Y podemos spawnear diferentes tipos de huevos fertilizados. Vamos a poder spawnear incluso hasta de mods. En este caso tengo el mod de Prehistoric Beast. Y pues
Vamos a ver qué huevos podemos. Aquí por ejemplo tenemos para Acrocanthosaurus y entre otros. Incluso está para poder craftear de tipo tech. Aquí vamos a ver, es sencillo, me parece uno de los mods más interesantes, ya que pues podemos tener este tipo de spawns y pues agregarle una temática un poco más interesante, más diferente a nuestro mundo tradicional de Ark. Incluso podemos spawnear más de un huevo en cada cesta. Simplemente tenemos que darle y seleccionar qué tipo de criatura nosotros queremos spawnear. E incluso podemos modificar el nivel con el que nosotros queremos que spawnee. Y pues multiplicamos. Por ejemplo, vamos a ponerlo por 5. Van a aparecer criaturas de nivel por 5. Y pues vamos a spawnear una criatura más para ver cómo nos queda. Y este mod se combina con el siguiente que les voy a presentar, que pues ha caído muy bien para poder probar este tipo de mods. Así que vamos a esperar hasta que nazcan y ver cómo salen estas criaturas. Bien, aquí una vez ya nacieron, ahí tengo un Ansu para poder darles la impronta y cuidarlos. Y pues aquí vemos que nuestros dinosaurios tradicionales han salido con un nivel de 60 y aquí tenemos un parasaurio que, como le hemos aumentado a nivel por 5, pues ha salido por, bueno, uno de nivel 300. Esto también puede agilizar, mejorar nuestra dinámica en Ark. Ahora el siguiente mod es Stork Adoption. Este es un mod también muy interesante porque cuando a nosotros nos sale un dinosaurio pues con unas malas estadísticas, tendemos a pues a eliminarlo o pues matarlo. En este caso lo hacemos de una forma mucho más interesante. Es como una cigüeña que se va a llevar a, en este caso, al bebé dinosaurio, bebé criatura, de una forma mucho más interesante. Vamos a probarlo con este parasaurio, bueno, a pesar de que es de nivel 300, pero vamos a ver cómo funciona. Tenemos que posicionarlo cerca de esta estructura, que viene a ser, bueno, se tiene que colgar en una pared. Ahí lo pueden ver. Vamos a llamar al parasaurio, aquí lo dejamos. Y pues vamos a probarlo. Vamos a recogerlo y vamos a volverlo a poner. Aquí vamos a colocarlo y lo colocamos en la pared. En cualquier posición, no importa. Solo tiene que estar apoyado a una pared y ya estaría. Bien, ahora lo que tenemos que esperar es a que aparezca el simbolito encima de la cabeza del parasaurio. Ahí vemos que tiene el simbolito de la cigüeña del mod. Y una vez que tenga este simbolito, lo que tenemos que hacer es acercarnos al parasaurio y entrar en las configuraciones de este. Bueno, vamos a acceder al inventario y vemos que está marcado de color rosa la solicitud para llamar al Stork. Vamos, lo llamamos y vemos que aparece un efecto y se transforma en una bolsita que la cigüeña viene y se lo lleva. Esto es un poco más elegante, ya no pues matas al dinosaurio, simplemente lo llamas y pues ya se lleva y pues eliminaría a este dinosaurio que no queremos. Es muy útil, yo lo recomendaría probar y aparte que es muy curioso e interesante. Bien, el siguiente mod es Wall Clock with Alarm, que lo único que hace, bueno, también me parece muy interesante, es que agrega un reloj que, aparte de que es, bueno, se ve bien estético, pues nos muestra la hora en tiempo real y aparte en el tiempo de juego, por si necesitamos esto, agregarlo en algún servidor de roleplay o lo que sea. En la parte derecha tenemos la hora en el juego y en la parte izquierda en la hora real. Aparte podemos establecer un contador, un temporizador y podemos establecer un mensaje. En este caso vamos a setearlo a 1 minuto y vamos a colocar el mensaje de hola. Le damos a establecer y en 1 minuto sonará esta alarma. Bueno, vamos a pasar el tiempo a ver cómo queda. Y del otro lado vamos a establecerlo en 2 minutos. Vamos a poner el mensaje de buen día y lo vamos a establecer. Y en este caso van a tener que pasar 2 minutos. Bien, vamos a probarlo y nos vemos cuando ya esté con poco tiempo. Bien, ahora quedan 1 segundo y suena la alarma y pues nos muestra el mensaje de hola. Ustedes ya les pueden dar cualquier utilidad que deseen. Si es que pues tienen algún servidor con una temática pues que requiera este mod, pues lo pueden agregar. En este caso vamos a probar el otro y ya sonó y está como buen día.
Una vez que termine el contador, pues desaparece las letritas dentro del reloj. Y pues esto sería todo con respecto a este mod. Es muy interesante y curioso. Y con esto pasamos al siguiente, que viene a ser Elevator Plus. Este mod también es muy interesante porque agrega un elevador con diferentes plataformas de diferentes tamaños y aparte con elevadores de diferentes tamaños. Cuenta con su mesa de crafteo en el que vamos a poder elaborar este tipo de estructuras y aparte de que es muy sencillo de configurar. Requiere energía la estructura de esta, lo hemos probado con un generador tech y lo que vamos a hacer es probar cómo funciona. Tenemos la opción de elevar y la opción de descender y parar como un elevador tradicional de Ark. Pero aparte de que puede ser configurado con un control remoto que este es colocado a la pared. Luego vamos a ver cómo funciona de esta forma. Podemos incluso ingresar a la opción, que en este caso viene a ser el menú, y establecer los pisos y donde queremos que se detenga. Podemos hacerlo de manera manual, agregando la altura del piso y aparte agregándole un nombre, o podemos hacerlo de una manera automática solamente agregando un piso a la altura actual en la que nos encontramos. Es sencillo y aparte de si es que es manual, pues tenemos que tener en cuenta la altitud, bueno, la altura máxima y mínima de este elevador. Aquí podemos agregar pues la altura a la que estamos de manera automática y para que funcione pues tenemos que agregarle un nombre a nuestro elevador. Simplemente es eso. Incluso podemos cambiar la velocidad, pues vamos aquí a descender y podemos escoger incluso dentro del mismo elevador para poder acceder al piso que hemos creado. Por ejemplo, ahí tenemos el piso 3 y lo que vamos a hacer es ahora descender y vamos a ver un poco del control remoto. Le vamos a descender, pero bueno, bajamos mucho más rápido saltando. Y aquí tenemos el menú, que lo que tenemos que hacer es seleccionar el elevador y el piso al que queremos ir. Y esto lo podemos hacer pues de manera automática y simplemente le damos a Go y el elevador empieza a subir al piso o descender al piso que hemos nosotros seleccionado. Es muy interesante, hay muchas formas de elaborar esto. Y bien, pasamos al siguiente mod. Este mod es Better Waypoints versión 2, porque también existe la versión 1 o la versión normal. Y pues lo que hace es agregarnos un menú en el que podemos agregar diferentes waypoints o puntos para podernos ubicar y pues marcar las zonas a las que querramos visitar o las zonas en las que pues querramos agregar, ¿no? Nosotros. Podemos incluso cambiar la distancia en metros, kilómetros, centímetros, lo que sea. Y pues le damos a guardar las configuraciones. Para acceder al menú podemos darle a escape y podemos acceder al menú o presionar la tecla F1. Una vez que presionamos la tecla F1 podemos incluso marcar un nuevo waypoint, podemos agregarlo o eliminar. En este caso podemos editar el waypoint y lo que podemos hacer es cambiar la posición y vamos a cambiarlo a 2030. Podemos cambiar el nombre incluso de este waypoint, el color, como se tratara de un waypoint pero de una manera mucho más interesante, mucho mejor calculada. Le damos a aceptar y el waypoint pues se nos marca. Bueno, vamos a darle a guardar y para verlo pues presionamos la tecla F2 y si queremos ocultarlo pues volvemos a presionar la tecla F2. Y es así como pues tenemos todo esto bien estructurado. Podemos incluso quitar este tipo de waypoints, ya que estos se ven a diferentes distancias y pues si puede resultar muy molesto, podemos incluso agregar otro. Pero lo que pues me parece mucho más interesante es de que esto se hace mucho más sencillo. Solamente tenemos que presionar F1 pues para poder agregar un nuevo waypoint y podemos quitarlo. Pues podemos incluso localizar a otros jugadores y es muy interesante. Aparte de que es configurable, podemos configurar las teclas. Si no les gusta F1, F2, F3, ustedes pueden personalizar las teclas con las que podemos interactuar con este menú. Y el último mod que les traigo es Chair of the Impatient. Funciona tanto en un solo jugador como en multijugador. Lo que tenemos que hacer es craftear esta silla. Bueno, aquí tenemos 3 sillas. Y lo que va a hacer es pasar el tiempo de una forma mucho más rápida. Como su nombre lo dice, es una silla para impacientes y pues queremos que pase pues mucho más rápido el tiempo.
sin tener que utilizar algún tipo de comando, pues este mod nos ayudaría con eso. Ahí podemos ver de que en la parte superior izquierda vemos cómo el tiempo pasa mucho más rápido cuando estamos con esta silla, incluso todo lo que está a nuestro alrededor pues se mueve mucho más rápido, y una vez que nos salimos pues todo vuelve a la normalidad. Aquí podemos ver, otra vez lo probamos y pues todo vuelve a su normalidad una vez que nosotros nos paremos, así que está muy interesante y muy curioso. Bien, dicho esto, estos son los 10 mods de la parte 11. Si les ha gustado, pues no olviden darle un me gusta al video, suscribirse, que estaré trayendo mucho más contenido relacionado a Ark y mods. Y pues comentar qué les ha parecido, si tienen alguna sugerencia. Estaremos empezando a hacer guías de mods. Y pues creo que la primera guía que haremos será la de Prehistoric Beast. Y pues ahí tengo otras ideas que pues podemos hacer. Y comentarles de que ya se tiene un Discord para el canal. Está en la información del mismo canal. Y aparte, pues también hemos creado Twitter, pues para poder hacer y pues interactuar mucho más con ustedes. Y dicho esto, pues nos estamos viendo en un próximo video. Así que adiós.